Les pido que me puedan acompañar, por favor, en sus Biblias al primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice así: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, alabado sea tu nombre, oh Señor. Solo tú eres digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Solo tú eres digno de que prestemos nuestros oídos, Señor, a tu santa palabra. Te entregamos nuestros corazones en este momento. Ábrelos, Dios, a tu verdad. Transfórmanos, quebrántanos, anímanos, exhórtanos, abrázanos, consuélanos. Ten misericordia de tu iglesia. Por amor de tu nombre, por amor de tus escogidos, Señor, salva si es tu voluntad, pero sobre todo, exalta, glorifica tu nombre. Úngeme, Señor. Ayúdame, Señor, en este momento. Habla tú con poder por medio de esta predicación, te lo rogamos. En Cristo Jesús. Amén. Comienzo en esta mañana haciendo una pregunta. ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra ayuda? ¿Con qué relacionamos esta palabra, la palabra ayuda? Seguramente lo relacionamos con momentos de dificultad en los cuales salimos adelante. Probablemente lo relacionamos cuando algo se nos está haciendo difícil, cargar una cosa, caminar para algunos, ¿verdad? Ya a cierta edad, levantarnos algunos de la silla, que nos ayuden, ¿verdad? Relacionamos la palabra ayuda a triunfos, a victorias, a lograr algo. Se pudo lograr algo, se alcanzó algo. Hubo una mejoría. Y justamente como decía el pastor hace unos momentos, en estos días estamos cumpliendo esta iglesia local 13 años en México. Es una bendición. Y me gustaría que comprendiéramos que el Señor nos ha ayudado todo ese tiempo. Sin embargo, tenemos la inclinación a pensar, cuando decimos que Dios ha ayudado a la iglesia cristiana el Redentor durante 13 años, seguramente relacionamos antes eran 20 personas, ahora son 60 personas que llegaron siendo inconversas, ahora son cristianos profesantes. Sí, Dios nos ha ayudado de esa manera. O a lo mejor en nuestra vida personal podemos pensar en todo ese tiempo, en cómo Dios nos ha ayudado a crecer, ¿verdad? Ahora leemos mejor la palabra, la entendemos mejor. A lo mejor mi familiar se convirtió. A lo mejor obtuve un trabajo, un empleo que yo esperaba. Sanó mi esposo, sanó mi esposa, yo misma sané. Pero tendemos, por ese mismo lado, a ignorar que no solo en esos momentos Dios nos está ayudando. No solo en esos momentos podemos reconocer que Dios nos ayuda. Y mi punto en el mensaje del día de hoy, que me gustaría que pudiéramos comprender todos, es que Dios nos ayuda todo el tiempo. No solo cuando experimentamos la victoria. Eso es lo que quiero que hoy comprendamos. Dios nos ayuda todo el tiempo.
no solo cuando experimentamos la victoria. Así que vamos a comenzar. Mi primer punto en esta ocasión es: Dios nos ayuda cuando nos reprende. Muy interesante, ¿verdad? Dios nos ayuda cuando nos reprende. Y para esto vamos a ir a capítulos antes de nuestro versículo del día de hoy. Y vamos a ir al mismo libro, primero de Samuel, capítulo 2. En el capítulo 2 se nos narra acerca de un sacerdote. Este sacerdote se llama Elí. Y Elí tiene unos hijos. Vemos en los versículos 12 al 17 lo siguiente. Vamos a ver cómo son estos hijos de Elí. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Estamos hablando de los hijos de un sacerdote que también participaban del sacerdocio dentro del templo. Dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. En Silo, en esta ciudad, estaba el templo, ¿ok? Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Quiero aclarar, en este momento no había templo, acabo de mencionar un templo, era el tabernáculo, ¿ok? En este lugar. Ahora, ¿qué hacían los hijos de Elí? Hacían este proceso que fue mencionado, pero ellos menospreciaban lo que les tocaba a ellos tomar. Ellos lo menospreciaban, ¿sí? Ellos decían: eso no me gusta, eso no quiero participar de eso. Dios les había mandado a participar de esa parte y ellos le hacían el feo a lo que a ellos les tocaba. Ahora, eso era grave pecado, y Elí no desconocía el pecado de sus hijos. En algún momento él se enteró de lo que hacían sus hijos, no solamente con las ofrendas, sino peores cosas o otras cosas añadidas. Vemos en los versículos 22 al 25 que dice así: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y después menciona: y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ok, Elí se enteró de todo esto que hacían sus hijos, que sus hijos que participaban del sacerdocio menospreciaban las ofrendas de todo el pueblo, pero aparte abusaban de las mujeres que llegaban al templo. Pecados gravísimos. Y Elí, versículo 23, dice: y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo que de vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Y luego dice: pero ellos no le oyeron, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ok, vemos que Elí se entera de la maldad de sus hijos, les llama la atención, pero les llama la atención con mucha suavidad.
El pecado que ellos estaban cometiendo era muy grave y era para que fueran cortados, para que fueran quitados del servicio. Así que, como Elí no reprende a sus hijos, y como el pecado de sus hijos está afectando a todo el pueblo, como bien él le había dicho a sus hijos, pero Elí no los reprende con severidad. Dios llega con Elí y lo reprende a él. Dice el versículo, vamos a leer del 27 al 34. Dice así: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que me ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Ok, aquí lo que hace el varón de Dios primero es recordarle la naturaleza de su llamado, la naturaleza de su ministerio, de su servicio, el peso, el gran peso que tiene sobre sus hombros y que lo está tomando de alguna manera con sus hijos a la ligera. Le está diciendo: fueron ustedes llamados desde el desierto con Aarón. Ustedes fueron llamados ahí y tú lo estás haciendo mal con tus hijos. Porque después dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Ok, Dios reprende a Elí, pero Dios reprende a Elí con un objetivo: llevarlo al arrepentimiento. Es por eso que nuestro primer encabezado es: Dios nos ayuda cuando nos reprende. Cuando el Señor nos reprende es porque busca llevarnos al arrepentimiento. En el versículo 2:29 vemos, vemos que Dios confronta a Elí. Después del 30 al 34 vemos cómo Dios le indica cuál va a ser la disciplina. Dice: tu familia va a ser cortada del ministerio. Es más, los que todavía permanezcan te van a hacer dolor de cabeza. Va a ser un pesar para ti. Tus hijos que todavía vivan. Sin embargo, en medio de la reprensión, Dios da consuelo y Dios da una promesa. Por eso digo, Dios cuando nos reprende nos ayuda. Dios nos ayuda cuando nos reprende. Esta promesa la vemos en el versículo 35, que dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Es decir, yo levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Esta promesa es cumplida de manera temporal en un futuro lejano por un sacerdote ejemplar que es Sadoc. Sin embargo, de manera plena, eso es de manera temporal, pero de manera plena apunta a Cristo. Es cumplido en Cristo, este sumo sacerdote perfecto que tendría edificado casa firme. En el segundo culto del rato se va a hablar de esta casa firme que fue levantada por Dios en Cristo. Vemos en Malaquías cómo el sacerdocio
fue menospreciado y fue mal llevado, no solamente en el tiempo de Elí y sus hijos, sino que todavía a lo largo de la historia de Israel. Si me pueden acompañar en Malaquías 1:6, es el libro anterior a Mateo, último libro del Antiguo Testamento. Dice Malaquías 1:6: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y responde en el versículo 12 y 13: vosotros habéis profanado, lo habéis profanado, cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Estos sacerdotes de un futuro después, lejano a cuando está hablando a Elí, están haciendo lo mismo que los hijos de Elí. Están menospreciando las ofrendas. Mismo pecado y misma consecuencia. Vemos capítulo 2, versículo 12 de Malaquías, que dice: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Mismo pecado que están cometiendo, Dios da la misma consecuencia. ¿Ok? Vemos un patrón, están haciendo exactamente lo mismo. Pero así como en este momento a Elí se le da una promesa con cumplimiento en Cristo, también por medio de Malaquías vemos que se reafirma la plenitud del sacerdocio en Cristo. Vemos en el capítulo 2, 18 y 21, que dice así. Perdón, Malaquías 2, 4 al 7. Dice: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego dice, versículo 5: mi pacto con él fue de vida y paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Ok, comienza hablando de Leví, ¿sí? Del hijo de Jacob, de Leví, del sacerdocio por medio de los levitas. Y comienza hablando de este sacerdocio, pero después dice que es perfecto este sacerdocio, que no hubo mentira, que ha abrazado la verdad, que ha habido paz. Sin lugar a dudas, aquí ya está apuntando a Cristo. Así como está reprendiendo en nuestro pasaje de hoy a Elí, y en medio de esta reprensión da una promesa de que el sacerdocio sería plenamente cumplido en Cristo. Así también más adelante hace lo mismo. A los sacerdotes los reprende y da una promesa de que el verdadero sacerdocio será plenamente cumplido en Cristo. Hebreos presenta a Cristo como sumo sacerdote perfecto, y en particular en el capítulo 3:1 habla de Cristo no solo como sumo sacerdote, sino como mensajero. Y aquí se presentó a Cristo al Mesías como mensajero. Entonces estamos viendo el cumplimiento del sacerdocio. Dios está en este punto en que está reprendiendo a Elí, está anunciando algo futuro, y Dios va a ayudar a que haya este cumplimiento de esto anunciado. Vemos también que en medio de la reprensión es muy interesante. Si podemos leer este pasaje regresando a 1 Samuel capítulo 2, vemos que en el versículo 18 al 21 y en el versículo 26 hay algo muy interesante. Mientras está reprendiendo, está sucediendo el pecado de los hijos de Elí y después la reprensión de Dios a Elí, en medio de todo esto
vemos la gracia de Dios. Dios ayudando a su pueblo. ¿De qué manera? Bueno, vemos que Dios está preparando algo nuevo. Dios está preparando una restauración, está preparando una limpieza del pueblo. ¿Y cómo le está preparando? Por medio de Samuel. Vemos versículo 18 al 21, dice: después de hablar del pecado de los hijos de Elí, dice, 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Es como si Dios en su palabra en este momento está diciendo: el pueblo está pecando gravemente, los sacerdotes están pecando gravemente, pero Dios está ayudando al pueblo por detrás, preparando la limpieza de este pueblo. ¿De qué manera? Está haciendo crecer a Samuel. Dice: Samuel crecía delante de Jehová. ¿Cómo lo podemos comprobar? Más adelante, ahorita vamos a ver de qué sirvió que Dios hiciera crecer a Samuel en estos momentos en que había grave pecado. En el versículo 26 dice: en medio de la reprensión, en medio de la condenación que Dios está lanzando, dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Es muy importante reconocer la mano de gracia de Dios en medio de la reprensión. Dios no solo reprende a su pueblo, Dios no solo reprende a sus hijos para aplastarlos, para humillarlos, para hacerlos sentir mal. No. El Señor prepara algo para que esos hijos sean limpiados. Y aquí Dios está preparando todo. Muchas veces, en medio de tantas cosas que suceden a nuestro alrededor, no alcanzamos a ver la bendición que Dios está preparando, y mucho menos cuando se nos reprende. Y así está sucediendo en este momento. Así que podemos ver que cuando Dios nos reprende o nos exhorta, número 1, nos recuerda cuál es el llamado que tenemos. Igualmente, en el segundo culto vamos a hablar un poco de este llamado al que hemos sido llamados. También cuando el Señor nos reprende, nos recuerda que nosotros solos no hemos podido cumplir con este llamado. Es lo que hace Dios con Elí. Le recuerda cuál ha sido su llamado, un llamamiento santo, pero también le dice: y tú no has podido cargar, no has podido obedecer a este llamado. Y aunque pareciera extraño, esto le va a ayudar a Elí, porque al final lo va a llevar al arrepentimiento. ¿Cómo sabemos que lo lleva al arrepentimiento? Porque en el capítulo 3, 18, cuando escucha la condenación que Dios da a Elí, anunciada a Samuel, ¿cuál es la respuesta de Elí? Elí no se enoja. Si quieren vamos a verlo en el capítulo 3, 18. Dios habla a Samuel, le dice cuál va a ser el castigo a Elí, y dice: y Samuel se lo manifestó todo a Elí sin encubrirle nada. Entonces Elí contestó: Jehová es él, que haga lo que bien le pareciere. Elí es humilde al recibir este anuncio, y esta humildad nos habla de un arrepentimiento. Para arrepentirnos de verdad se necesita la evidencia de humildad. La reprensión nos debe de llevar al arrepentimiento. No hay nada, hermanos, no hay nada que necesitemos más cuando estamos en pecado que arrepentirnos. Y Dios nos ayuda por medio de su reprensión a llevarnos al arrepentimiento. Por eso este punto dice: Dios nos ayuda cuando nos reprende, porque si algo necesitamos cuando estamos en pecado es arrepentirnos, y Dios nos ayuda cuando nos reprende para llevarnos al arrepentimiento. También cuando nos reprende, vemos aquí que nos señala a Cristo,
quien es el cumplimiento perfecto y nuestra ayuda. Nos hace voltear aquí y hacía por medio de lo que le decía a Elí en medio de la reprensión, le está diciendo: pero voltea, que yo voy a traer a alguien que sí va a poder. Tú no puedes, tú no pudiste, pero va a haber un sacerdote que sí lo va a hacer bien. Así a ti y a mí nos dice: tú no has podido obedecer, arrepiéntete, voltea a ver a Cristo, porque Él sí pudo. Eso es lo que hace el Señor cuando nos reprende, nos hace que volteemos a ver a Cristo. Y muchas veces, al mismo tiempo que nos está reprendiendo, está preparando el terreno para una ayuda y bendición futura. De manera que podemos concluir en este primer punto que Dios nos ayuda cuando nos reprende. El segundo punto es: Dios nos ayuda aún cuando nos disciplina. Dios nos está ayudando aún cuando nos disciplina. Nos podemos ir al capítulo 4 de esta historia. En el capítulo 4, versículo 1 y 2, nos narra cómo Israel va a tener una batalla, una fiera batalla contra los filisteos. Y ellos están confiados. Sin embargo, pierden terriblemente. En el versículo 1 y 2, en el versículo 2 dice: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Murieron muchísimos hombres en esta batalla. Estaban confiados, creían que estaba todo bien, así que van a la batalla y esperando ganar, pierden, y pierden terriblemente. ¿Y qué sucede? Bueno, se ponen a conversar con este terror, con este dolor, después de una batalla perdida tan horriblemente, y deciden que la solución es una superstición. Deciden traer el arca que estaba en la tierra de Silo, en el tabernáculo, la traen, terrible error, traen el arca al campo de batalla, al campamento. Y Ofni y Fines, que menospreciaban el arca, que menospreciaban la labor sacerdotal, mencionan en el versículo 4 que estaban pegaditos al arca. Ahora sí, dice versículo 4: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Pura superstición. Ellos creían que por estar pegados al arca, ahora sí, aquí miren, de aquí no nos mueven y vamos a vencer, porque aquí está Dios, miren, el arca es Dios. No, eso es igualito que traer una estampita en la cartera, un colguije, o igual que nada más está repitiendo oraciones. ¿Cuántas veces? Esto es una pregunta obviamente retórica, y para hacernos pensar: ¿cuántas veces no hemos estado en pecado, y a veces terrible pecado, y pensamos que con ir el domingo a congregarnos, ya estamos bien delante del enemigo? No, ya me acerqué a Dios. No, la disciplina del Señor ha comenzado en este momento, y el pueblo pareciera que no sabe qué hacer, a pesar de que claramente la ley de Dios decía qué es lo que debían de hacer y cuál es la consecuencia de la obediencia y cuál es la consecuencia de la desobediencia. ¿Cuáles son las bendiciones de la obediencia? Dice Deuteronomio 30 del 1 al 3. Dice: y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad, y tendrá compasión de ti, y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor Dios te haya dispersado. ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿Traer el arca? No. ¿Qué es lo que les había dicho el Señor? Arrepiéntanse y obedezcan. Eso es lo que ya estaba escrito desde mucho tiempo antes.
El día que seas vencido por tus enemigos debido a tu pecado, arrepiéntete y obedece, y entonces te haré volver y te daré la victoria. Pero no lo hicieron así. Más bien decidieron caer en esta superstición. Después en el versículos del 5 al 11 se ve el desarrollo de la batalla, en donde al principio los filisteos se atemorizan, porque pues escuchan al pueblo feliz, todo supersticioso, diciendo ya, con esto vamos a lograrlo. Sin embargo, se fortalecen los filisteos y terminan no solo venciendo a Israel, terminan robando el arca y matando a estos dos hijos de Eli, a Ofni y a Fines. Así que de nada sirvió la ridiculez que habían hecho. Y creo que esa es la palabra correcta, la ridiculez, porque delante de Dios, delante de su santa palabra, lo que nos ha mandado, nuestras resoluciones terrenales son ridiculeces. Y esta ridiculez que habían determinado les iba a ayudar, simplemente les sirvió para humillación. Fueron humillados. Y a veces, hermanos, necesitamos ser humillados. A veces la humillación nos ayuda para llevarnos al arrepentimiento. Vemos en los versículos 12 al 22 que van a darle las noticias a Elí, que está afuera del tabernáculo, y cuando recibe la noticia, escucha que mataron a sus hijos. Esto le pega de manera tremenda, pero hay algo que le pega mucho más fuerte, y es: se han robado el arca de Dios. En ese momento dice que Elí se fue de espaldas en la silla donde estaba sentado, y como era un hombre pesado, cayó sobre su nuca, se desnucó y murió. Y su nuera, que estaba embarazada, dio a luz, pero murió cuando dio a luz. Cuando da a luz, alcanza a ver a su hijo nacido y le pone por nombre Icabod, que significa sin gloria. Y ella dice: traspasada es la gloria de Israel. Es tan terrible esta noticia de que se han robado el arca, que se mueren 2 personas por esta impresión, por este impacto, porque Dios así lo había planeado. Y ante esta historia de cómo Dios está disciplinando a su pueblo, recordemos, primero hubo una reprensión, ahora Dios está disciplinando. En medio de esta disciplina, Dios ayuda. Primero vemos que el pecado se tiene que exponer para que se pueda disciplinar. No se podía disciplinar el pecado si no hubiera sido expuesto. Ahora, vemos también cómo el pecado de 1 o 2 personas puede traer grandes consecuencias a la congregación. Al pueblo de Israel se le llama la congregación de los hijos de Israel. Y sí, podemos decir que el pecado de 1 o 2 personas, el pecado no confesado, puede traer graves consecuencias a la congregación, a la iglesia local. Eso es verdad. Y esto tenemos que prestar oído. Debemos confesar nuestros pecados delante de Dios. Y muchas veces es necesario confesar nuestro pecado. A veces al pastor, porque se necesita disciplina. Cuando estamos hablando de un pecado de adulterio, es necesario ser limpiado y disciplinado. La única manera que puede ser limpiado el pecado de adulterio es por medio de la disciplina. No nos podemos salir con la nuestra, simplemente diciendo: bueno, pues ya lo dejo de cometer. No. Hace poco salió una noticia que hemos platicado aquí de un pastor de renombre que cometió el pecado de adulterio y hubo graves consecuencias. Pero ya habían habido consecuencias antes con la iglesia, pero tuvo que ser expuesto para que pueda ser disciplinado. Y deseamos que este pecado sea disciplinado. ¿Para qué? Para limpieza del pueblo de Dios. Para eso es la disciplina. Así como con el pecado de Acán. ¿Recuerdan esta historia? Cuando vencen a Jericó, que Dios dice: no tomen del anatema, no tomen de las cosas que están en Jericó. Nadie tome nada, todo tiene que ser destruido.
Pero ¿qué pasa? Que Acán en su familia guardan cosas del anatema y van a batalla y son vencidos y mueren muchos. Mueren 30 y tantos hombres después de haber muerto ninguno en una batalla mucho más fiera. Y dicen, ¿qué está pasando? Y va Josué delante de Dios y dice, Dios, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué nos hiciste perder? Y dice, hay anatema en tu pueblo y tiene que ser disciplinado. Esto es muy importante y es un tema que a veces se evade en las iglesias. El pecado tiene que ser confesado y el pecado tiene que ser expuesto para poder ser disciplinado. Así como con el pecado de Acán, aquí también, hasta que se expuso el pecado y fue disciplinado, pudo haber arrepentimiento verdadero. Así como la reprensión busca llevarnos al arrepentimiento, la disciplina nos ayuda a llevarnos al arrepentimiento. Ese es el objetivo de la disciplina. Para con el pueblo de Israel, dice que esta disciplina le duró 20 años. Capítulo 7, versículo 2, dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Dice, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Todo Israel lamentaba. Había dolor en Israel por la disciplina del Señor. Samuel los exhorta en el versículo 3 del capítulo 7. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Samuel los exhorta a arrepentirse, les hace que volteen a ver que esta disciplina es para que se arrepientan, que esta disciplina debe de ayudarles, estos 20 años de disciplina debe de ayudarles a que se arrepientan. Y así es, y así fue. Vemos en los versículos 4 al 6 que el pueblo, tras tan severa disciplina, demuestra arrepentimiento. Dice así: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Aquí hay una muestra, hermanos, de que el pecado no solamente era de Ofni y Fines, pero por el pecado de Ofni y Fines se abrió la puerta para que hubiera pecado en todo el pueblo. Y todo el pueblo ya estaba adorando a los Baales, ya tenían ídolos dentro de sus casas. Y continúa diciendo: y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Es necesario, cuando estamos siendo reprendidos por Dios, y más aún cuando estamos en disciplina, llegar delante del Señor y decirle, contra ti he pecado. Es importantísimo reconocer, Señor, contra ti, como dice el rey David, contra ti y solo contra ti he pecado. El rey David pecó contra Urías, contra Betsabé, contra todo el pueblo, y dice, contra ti he pecado, porque todo pecado es contra Dios. Y todo pecado contra Dios amerita disciplina. Necesitamos reconocer nuestro pecado. Vemos que es necesaria la disciplina del Señor y es necesario que sea expuesto el pecado para ser disciplinado. Y cuando somos disciplinados, el Señor nos lleva al arrepentimiento y solo así podemos darle gloria. Y solo así Él nos puede dar la verdadera victoria. Quiero citar un salmo, que es el Salmo 32, 3 al 5. Dice, mientras callé, mientras guardé silencio, mientras no hablé de mi pecado, digámoslo así, se envejecieron mis huesos. En mi gemir
todo el día. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que sabes que estás en pecado, que estás obstinado en tu pecado, sea el que sea, y no lo confiesas delante de Dios? Y esto hace que te endurezcas más y más. Pues así está viviendo esto el salmista, y dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. No podemos mentir. Cuando estamos en pecado sin arrepentirnos, así nos sentimos. No nos sentimos en victoria, no nos sentimos triunfantes, no nos sentimos limpios para nada. Nos sentimos así, sentimos que nos estamos haciendo viejos y que estamos muriendo por dentro. No podemos negarlo. Mas el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No hay mayor ayuda cuando hay pecado que llevarnos al arrepentimiento. Y de esta manera Dios nos ayuda cuando nos disciplina. Siguiente punto. Por supuesto, Dios nos ayuda cuando nos da la victoria. Esto tal vez es más fácil de comprender o de asimilar, ¿verdad? Cuando vemos la victoria es fácil de decir: Dios me ayudó. Sin embargo, me gustaría hacer notar que al mismo tiempo que Dios estaba disciplinando a Israel, Dios ya le estaba dando la victoria. Y esto lo podemos ver en los capítulos 5 y 6 de 1 de Samuel, que no los vamos a leer. Pero en estos capítulos se narra durante todo el capítulo 5 y 6 cómo Dios está castigando a los enemigos de Israel, a los filisteos, que se robaron el arca. Dios no hace caso omiso a los pecados de los impíos. Dios no deja sin castigo el pecado de los impíos. Y los filisteos eran muy malvados, y no fue cosa poca que se robaran el arca. ¿Y qué hizo? Los maldijo con tumores, se murieron enfermos muchas gentes, derribó sus altares, derribó a sus ídolos y los hizo pomada, sin necesidad de una sola espada del ejército de Israel. Así que mientras Dios se encargaba de disciplinar a su pueblo, al mismo tiempo estaba castigando el pecado de sus enemigos. Ya estaba dándole la victoria a Israel. Este es un llamado a cada uno de nosotros, hermano, hermana. Aunque veas al impío prosperar, aunque veas a tu vecino prosperar, que es malvado, que celebra tal celebración pagana o del catolicismo, a la Virgen o lo que quieras, que lo ves siendo una persona mala, que sus hijos son malvados, roban, lo que sea, y lo ves prosperar, él va a ser castigado, tarde o temprano. El malvado va a ser castigado. No lo envidies, no tengas recelo, porque el malvado es prosperado, es temporal, va a ser castigado. Después vemos que el plan de Dios entonces todo el tiempo, desde el capítulo 1 de 1 de Samuel hasta el capítulo 7, el plan de Dios todo el tiempo era llevar a su pueblo al arrepentimiento. Por eso te decía que desde el capítulo 1, desde el capítulo 2, cuando Dios está reprendiendo, cuando está el pecado de los hijos de Elí, Dios está reprendiendo a Elí, Dios está preparando también a través del crecimiento de Samuel, está preparando el arrepentimiento, está preparando la victoria del pueblo futuro, está preparando el poder limpiar a su pueblo, el poder llevar al arrepentimiento a su pueblo. Dios está haciendo todo esto todo el tiempo. Es decir, Dios está ayudando todo el tiempo a su pueblo, no solamente cuando les dio la victoria. Todo el tiempo Dios lo orquestó para que así fuera, y Él ayudó todo el tiempo, punto tras punto, para llegar al punto de la victoria. Ahora, 1 de Samuel 7, del 7 al 11, nos narra cómo el pueblo ahora va a volver a enfrentarse a los filisteos después de arrepentirse, después de declarar su pecado, y tienen temor.
y reconocen que necesitan quien interceda por ellos. Y se lo piden a Samuel. Samuel no era sacerdote, era profeta, pero reconocen que él es quien podía interceder en ese momento. Se reconocen pecadores, dicen nosotros estamos mal. Y entonces le dicen a Samuel, intercede por nosotros. Dicen, ora por nosotros. Y Samuel ora a Dios y Dios lo oye y les da una victoria asombrosa. Ahora, hoy en día no necesitamos acudir a una persona para que interceda por nosotros y Dios nos escuche. Podemos acercarnos nosotros en oración directamente a Dios, pues nuestro intercesor está a su diestra. Jesucristo mismo intercediendo por nosotros. No necesitamos ir al sacerdote, ¿verdad? Ore por mí. No necesito ir con X o Y persona, oye, ora por mí, porque a mí Dios no me escucha. ¿Te ha pasado que te dicen así? Si eres hijo de Dios, el Señor te escucha. Puedes acercarte con confianza delante de Dios. Romanos 8:34 nos dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En ese momento se acercaron a Samuel para que intercediera por ellos. Hoy nos podemos acercar a Dios directamente por medio de Cristo, quien intercede por nosotros. Bien, cuando Dios por fin da la victoria, Samuel es movido a algo muy interesante. Él coloca una piedra conmemorativa para conmemorar la victoria, pero le pone por nombre al lugar, le pone un nombre al lugar que es Ebenezer, que significa la piedra de la ayuda. Esto significa Ebenezer, la piedra de la ayuda. Y Samuel dice, hasta aquí nos ayudó Jehová. Es muy importante esta expresión que usa Samuel de decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. No está diciendo Samuel, y este es el punto de este sermón, no está diciendo nos ayudó en esta batalla, no está diciendo eso. Esta expresión que usa de hasta aquí es una expresión prolongada de tiempo, de que todo el tiempo Dios les ha estado ayudando. Desde el principio, desde que Dios reprendió a Elí hasta la victoria, Jehová los ayudó. Todo el tiempo, está diciendo Samuel, todo el tiempo Jehová nos estuvo ayudando desde el principio hasta aquí. Es importante reconocer eso para que no solo reconozcamos la ayuda del Señor cuando percibimos con nuestros ojos terrenales una victoria o algo que nos parece bien. También te está ayudando cuando estás con dolor. También te está ayudando cuando no tienes trabajo, cuando estás enfermo, cuando tu marido te dice palabras que hieren, cuando tus hijos no te obedecen, cuando tu familiar es un inconverso que no quiere arrepentirse. Todo el tiempo Dios te está ayudando, aunque no lo veas. Es importante esta expresión que usa Samuel. Ahora, no quiero caer en una alegoría al comentar lo siguiente de lo que se ve en el texto. Pero ¿qué dijimos que significa Ebenezer? La piedra de la ayuda. La pregunta es, ¿quién es la roca de nuestra ayuda? Jesucristo. Si bien no podemos decir para nada que Samuel en este momento está pensando en Cristo y que está diciendo Cristo es nuestra roca y es nuestra ayuda, no, caeríamos en un anacronismo terrible porque no es el contexto. Pero esta historia que Dios providencialmente pone en su palabra sí nos debe hacer voltear a ver a nuestra roca.
a nosotros, que sabemos que Cristo es la roca, nos debe hacer voltear a ver a nuestra roca, a nuestra ayuda. Por eso todo el tiempo debes decir: hasta aquí me sigue ayudando Jehová. ¿Por quién? Por Cristo. Por Cristo, que es mi roca, es la roca de mi ayuda. Ahora, por último, dentro de este mismo punto, quiero destacar que cuando Dios nos ayuda dándonos la victoria, siempre lo hace para llevarnos a darle gloria a Él. Al final, la gloria es solo de Dios. Vemos que en ningún momento Samuel ni nadie más se atribuye la victoria a sí mismos. Ni siquiera Samuel dice: oh, es que oré, es que yo crecí en gracia delante de Dios y por eso me escuchó. No. Después de todo este proceso en el que Dios ha venido ayudando a Israel desde el principio, reprendiendo, disciplinando, llevándolos al arrepentimiento, dándoles la victoria, el fin es la gloria de Dios. Ese es el fin de todo. Todo siempre únicamente es para la gloria de Dios y solo de Dios. Así que definitivamente podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Dios nos ayuda cuando nos da la victoria. En el momento que tú terminas dando gloria a Dios, no hay nada más grande que pueda haber. Nada más increíble, más de mayor peso que el hecho de que Dios sea glorificado. No hay nada que beneficie más al ser humano que Dios recibiendo la gloria. Nada. Nada. Un ejemplo súper terrenal. Pensemos en una carrera de autos. Un auto que es creado, es hecho, fabricado para llegar a los 450 kilómetros por hora. No sé a cuánto se lleguen. En el momento que ese auto llega a los 400 kilómetros por hora, 450 kilómetros por hora y gana la carrera, en ese momento es el momento más glorioso de ese auto y es lo mejor que le pudo pasar al piloto. Repito, un ejemplo muy terrenal, pero que nos hace ver que no hay nada, hermano, no hay nada que nos beneficie más que el hecho de que Dios sea glorificado. Cuando Dios es glorificado, nosotros somos beneficiados. Y por último, Dios nos ayuda solo por Cristo. Y esta afirmación tiene dos sentidos. Uno es que Dios nos ayuda solo debido a Cristo. Únicamente debido a la obra perfecta de Cristo en la cruz y su obediencia perfecta en su vida, es posible que Dios nos ayude. Dice el Salmo 24, versículos 3 y 4: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Nadie puede cumplir esas características, solo Cristo. Solo Cristo puede acercarse puramente delante de Dios. Nosotros, solo por Cristo, podemos acercarnos delante de Dios. Solo estando en Cristo podemos ser ayudados por Dios. Dice Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Juan 15:7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Juan 14:13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dios nos ayuda solamente por Cristo. Es por Cristo que Dios nos puede ayudar. Quisiera que volviéramos a ver los versículos 8 y 10 de 1 Samuel 7. Dice: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Aquí vemos claramente cómo se tipifica la obra de Cristo.
Cuando el cordero es sacrificado en este momento, Dios escucha la oración y la responde. Es por lo que nuestro último punto es: Dios nos ayuda solo por Cristo. Este evento específico, dentro de todo este gran evento, este evento específico tipifica la obra de Cristo. El cordero es sacrificado, Dios escucha. Hay una ayuda principal que necesitamos, más que el trabajo, más que la salud, más que la unidad familiar, etcétera. Si hay algo que verdaderamente necesitamos, en que necesitamos ser ayudados por Dios, es el grande y terrible problema del pecado. Si estás tratando de clamar a Dios por ayuda para cualquier cosa en esta tierra, pero antes no te has humillado, no te has arrepentido y no le has rogado a Dios por el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma, ten por seguro que no te va a escuchar, porque tienes un problema mucho más grande, que es tu pecado, que te impide estar delante de Dios. Dios escucha y atiende la oración y ayuda únicamente por Cristo. Esto quiere decir lo siguiente: ya deja de pelear en tus fuerzas. Deja de reclamarle a Dios una y otra vez: ¿por qué no te ayuda? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Cuando lo que verdaderamente debes hacer es venir delante de Él, postrarte, humillarte y decirle: me rindo, no puedo más, decido dejar de pelear en mis fuerzas, decido dejar de pecar. Sálvame de mis pecados, me arrepiento, toma mi vida para ti y solo para ti. Ya no quiero vivir para mí mismo. Eso es lo que necesitas. Y como dice la palabra en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Confía en Cristo y podrás ser perdonado, salvado y ayudado. Ojo, no quisiera confundir a nadie. No estoy diciendo que si haces esto, entonces ya te va a ir súper bien en toda tu vida. No, lo que digo es que tienes un problema más grande e importante que tratar delante de Dios, que no son las cosas terrenales, que no son tus preocupaciones temporales. Es el tema del estado eterno de tu alma. Tienes que tratar con ese tema. Así que, luego de todo esto, animémonos, pues podemos concluir que no solo vemos a Dios ayudándonos cuando vemos victoria y suma alegría en nuestra vida. No solo podemos decir: Dios nos ayudó porque creció la iglesia en estos 13 años. Dios nos ayudó porque salvó gente. No, Dios nos ayudó todo el tiempo. Dios nos está ayudando todo el tiempo. Cuando estamos en tribulación, Dios nos está ayudando, aunque no lo notemos. Como esos 20 años que estuvo Israel en tribulación, que Israel se lamentaba. Dios nos está ayudando cuando nos reprende, pues nos recuerda cuál es nuestro llamamiento santo. Dios nos está ayudando cuando nos disciplina, pues nos busca ayudarnos a llevarnos al arrepentimiento. Dios nos está ayudando cuando nos da la victoria. Y mucho más importante, Dios nos ha dado la mayor ayuda al enviarnos a Cristo en sustitución para el pago de nuestros pecados. Y hoy podemos seguir acercándonos al Padre por ayuda, si lo hacemos por medio de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias porque podemos ver claramente cómo tu mano de ayuda, tu mano poderosa, ha estado con nosotros todo el tiempo, aunque no lo podamos ver. Perdónanos, Señor, por aquellos momentos que no hemos podido reconocer tu ayuda. Ayúdanos a mirar tu mano. Ayúdanos a mirar esta roca de nuestra ayuda y reconocerla en todo tiempo, aun cuando estamos en padecimiento. Ayúdanos a llevarnos al arrepentimiento, a confesar nuestros pecados, que no podamos caminar más en pecado.
Que sintamos como nuestros huesos envejecen si no confesamos nuestro pecado. Llévanos al arrepentimiento, porque no hay cosa más necesaria para nosotros cuando pecamos. Y ayúdanos a ver a Cristo todo el tiempo. Ayúdanos a darte la gloria en nuestra vida todo el tiempo. Te lo rogamos, Señor, por Cristo Jesús. Amén.